vamos a hablar acerca de la salud visual y cómo está vinculada con la parte psicológica. En el caso de los sentidos, bueno, pues la salud visual es muy importante, pero bueno, los sentidos son el primer vínculo con el mundo. Es la manera en la que nosotros vamos a conocer lo que nos rodea, conocemos a nuestra familia, nuestro contexto, y de esa manera nosotros podemos traducir la realidad externa, adaptarnos, desarrollarnos y comunicarnos de una manera progresiva a través de cada una de las etapas de la vida. Cuando nosotros somos unos bebecitos, pues apenas nos vamos a vincular, pues conociendo a través del gusto, del tacto, a través de los primeros sentidos, ¿sí? Y más adelante, pues los sentidos que van siendo prioritarios son aquellos que nos estimulan de primera manera, ¿no? Los sentidos que nos estimulan de manera más rápida sería lo que es la audición y lo que es la visión, ¿no? La visión va a ser uno de los sentidos centrales y bueno, es el sentido que se convierte en el más importante. Si ustedes conocen cuáles son los canales por los cuales nosotros vamos a aprender el mundo, los primeros canales van a ser el auditivo y el visual, ¿sí? Pero la mayoría de las personas nos vamos a ubicar en el canal visual. El 65% de las personas utilizan este canal como primer medio. Y entonces vamos a ver que las afectaciones en la vida van a ser las más importantes. Aquí es donde les voy a pedir que me digan de sus pacientes y de la consulta que ustedes tienen, que me puedan poner por favor ahí en el chat, ¿cuáles son las principales limitaciones que ustedes identifican? ¿Cuáles son las cosas que ustedes se dan cuenta en donde las personas se pueden tener como cierta limitación en la vida práctica? Vamos a ver qué serían en las cosas sencillas, ¿no? Como conducir. Una persona que tiene cierta limitación visual, pues no va a tener posibilidad de conducir, a lo mejor no va a poder leer, no va a poder coser, cosas tan sencillas como hacer una compra, ¿no? De ir a la tienda y entonces tener los billetes y saber cuál es cuál, ¿no? Cosas tan sencillas como esas, o si tú compras vía internet, todas esas cosas vas a requerir cierto apoyo por todo lo que es tu familia o las personas que están cercanas contigo, ¿no? Y entonces esto se va a traducir en una falta de autonomía. Si me gustan ir comentando por ahí en el chat, que dicen por aquí María Fernanda, leer un periódico, sí, hay muchas cosas que se van limitando. Y entonces esto va haciendo que la persona tenga una falta de autonomía. La autonomía es de las primeras cosas que nosotros vamos adquiriendo y que vamos consiguiendo en nuestras primeras etapas de vida, que sería, por ejemplo, de los 3 a los 6 años. Les voy a pedir que se remonten a esta etapa de vida. De los 3 a los 6 años, nosotros aprendemos a vestirnos, a comer solitos, aprendemos a hacer cosas por nosotros mismos. Y entonces, cuando nosotros perdemos la autonomía, cuando perdemos la capacidad de hacer cosas del día a día, nos va a ir afectando. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño, perdón, aprende a hacer estas cosas del día a día? Pues nos sentimos orgullosos, nos sentimos capaces, nos sentimos con la capacidad de resolver. Y en la medida que nosotros vamos perdiendo esto es algo que nos va afectando en nuestro estado de ánimo y en nuestra capacidad para estar en el mundo, ¿no? Entonces vemos que hay una incapacidad en distintos niveles, ¿no? Puede ser que a lo mejor haya una incapacidad que sea muy leve, a lo mejor veo un poquito borroso. Había una chica que me decía, yo cuando me levanto, si no traigo los lentes, de plano no veo nada. Yo veo, pues así como que bultos, pero no distingo, ¿no?, a las personas. Y entonces yo me quedaba pensando, qué difícil será
que te despiertes y que bueno, yo me imaginaba esta situación, yo dije, debe ser muy angustiante, debe ser algo que causa mucho, falta de seguridad, ¿no? Y entonces, imagínate que puedas vivir en esta situación de manera repetitiva durante todos los días y entonces esta incapacidad puede ir desde cosas sencillas, ¿no? Como decías ahorita, no poder leer el periódico, pero bueno, pues a lo mejor podemos escuchar las noticias, en el radio o en internet, y lo puedes suplir, pero hay cosas que no podemos suplir, no hay incapacidades que no podemos hacer por nosotros mismos. Y por ejemplo, vemos en la imagen una señora con un bastón por la calle, ¿no? Y entonces pues implica, ¿no? Que haya alguien que esté al lado tuyo, una persona que esté atenta como a tus necesidades. Y entonces, bueno, pues es una situación que realmente, sí le va a afectar a la persona, no nada más en la funcionalidad, sino en cómo se relaciona con los demás. También va a tener que ver con cómo se siente consigo misma. Y por aquí nos dice Jorge Alejandro, dice, yo creo que las personas no tienen limitación de muchas cosas y no necesariamente deben de tener falta de autonomía. Considero que aunque falte algo, en ese caso la vista, y lo vimos ayer, las personas que tienen ganas son capaces de hacerlo sin problema. Así es. Y entonces vemos que por un lado esta limitación, luego vemos que aquellos que tienen falta de algún sentido lo van supliendo, ¿no? Y entonces van desarrollando los demás. Es una capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos. Sin embargo, cuando es una enfermedad progresiva, cuando es una situación que pasó después de un accidente, cuando es una situación que fue intempestiva, cuando la pérdida no le da a la persona la posibilidad de adaptarse, en estas circunstancias podemos ver que la persona puede tener como mayores afectaciones, ¿sí? Y entonces, bueno, la incapacidad puede ser de distintos niveles, ¿no? Puede ser que a lo mejor nada más es algo que le lleva a desadaptarse un poquito, pero al cabo del tiempo se puede adaptar. Y entonces, ¿cuáles serían las afectaciones emocionales en las personas con patología ocular? Primero, sería una persona que tenga alguna enfermedad, les decía, que fuera así como de repente o alguna situación que puede ser de tipo de accidente. Lo primero sería como la irritabilidad, ¿no? Si antes yo tenía la capacidad de hacer determinadas cosas, y de repente ya no tengo la capacidad de hacerlas, ¿no? Va a haber como una molestia por esta pérdida de autonomía. También va a haber otra cosa que pasa cuando nosotros tenemos alguna pérdida, que sería la negación de la situación actual. Y entonces vamos a ver algunas personas que no tienen las indicaciones, ¿no? En el caso de alguien que tenga alguna debilidad visual, cuando ha sido como algo progresivo, hay una tendencia a que no sé, si se le da alguna recomendación, no sé, por ejemplo, para tener mayor autonomía, tener el uso, por ejemplo, del bastón, es una situación que si hay una negación de la situación actual, entonces no tengo la posibilidad de resolverla. ¿Sí? Si yo me niego y entonces estoy enojado con la situación y no atiendo cómo me encuentro, si me encuentro en esta negación emocional, entonces pues no voy a hacer lo que me indican los especialistas, ¿no? Y si no acepto la situación actual, entonces no podré hacer cosas para mejorar y adaptarme, ¿no? Y que cuando hay una pérdida, una falta, cuando hay alguien, en el caso de las personas que ya tienen una condición que ha sido durante toda su vida, pues es una falta.
Y entonces la persona tiende a gestionarlo de mejor manera, ¿no? La persona que siempre ha tenido esta falta aprende a adaptarse y lo lleva de mejor manera. Lo vamos a ver como una diferencia con las personas que lo pierden, porque ahí sí implica un duelo. Es como cuando alguien se te muere o cuando se quiebra alguna relación, va a haber un sentimiento de pérdida y entonces el sentimiento que viene va a ser la tristeza, ¿no? Si es una situación de pérdida de este tipo, entonces va a tender a ser una situación que requiera de cierto apoyo. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar también que la persona se sienta devaluada debido a la dependencia. Y esto les digo, sobre todo va a ser en el caso de las personas que por accidente o por alguna enfermedad progresiva vayan teniendo esta situación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una persona diabética, ¿no? Que no ha tenido un cierto cuidado o que por sus circunstancias particulares ha ido perdiendo como, en el caso de ellos, bueno, pues pierden como muchas cosas en cuanto a la salud, ¿no? Que puede ser la visión, que puede ser a lo mejor algún miembro. Y entonces, todo esto, va a ir afectando la propia autoestima, ¿no? Y entonces, nosotros como especialistas en el área de la salud, ¿qué es lo que nos correspondería hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos apoyarles? Ustedes, aquí les voy a pedir también que me apoyen porque ustedes son los especialistas de qué cosas son las que nosotros podemos ir haciendo para que la persona se adapte de una mejor manera a esta condición visual, ¿no? Pues vemos que se necesita cambio de hábitos, no sé, por ejemplo, en el caso de que esté en una casa que comparta, ¿no? Que todos los que son pertenecientes a esa familia, bueno, pues que mantengan el orden, es algo bien, bien importante, ¿no? En una persona que tiene alguna afectación visual, es importante que haya adaptaciones ergonómicas y desarrollo de nuevas habilidades, ¿no? Ustedes seguramente en la carrera han hecho mucho este ejercicio, ¿no? De cómo se siente la persona con alguna debilidad visual. Y entonces, el que podamos caminar en un pasillo, en donde está transitado con personas, cómo podemos nosotros adaptarnos y realizar todas las actividades que se requieren para nuestra vida. Y entonces, bueno, lo que definitivamente se necesita es el apoyo familiar y, bueno, de los seres cercanos. Y entonces, no sé si me pueden decir qué otras cosas requiere en cuanto a adaptación una persona con una situación visual. Nos dice Jimena, hay algunas enfermedades inmunológicas que desgastan la vista poco a poco hasta generar posible ceguera. ¿Cómo se puede ayudar a un paciente a ir aceptando esta situación? Y bueno, eso es lo que yo les comentaba, ¿no? En situaciones en donde la persona ha tenido una visión regular y que poco a poco se va desgastando, en estas situaciones es cuando se vive más el duelo que yo les decía. ¿Cómo le podemos ir ayudando? Pues sería en sensibilizar a la familia, en que se dé cuenta la familia que esta es una situación que es progresiva, que van a necesitar de apoyo práctico en esto que les comentaba, ¿no? Cómo se puede adaptar el mobiliario, cómo se puede adaptar la casa, ¿no? Para que para que la persona pueda tener una buena autonomía dentro de la casa. Y sobre todo como el que sean sensibles a lo que le está pasando, así como esta persona está viviendo una pérdida. En el caso de los familiares también están viviendo una pérdida de las características que antes tenía esta persona. Y entonces es importante que se le explique, ¿no? Ustedes que son los especialistas
en el área y sabiendo cuáles son las cosas que se van a requerir, darle un acompañamiento cercano en donde se le explique de manera clara cuáles son las cosas qué es lo que va a pasar primero, ¿no? Primero, explicarle cómo va a ir avanzando este proceso y que poco a poco la persona pueda adaptarse. Explicarle a la familia también cuáles son las cosas que van a pasar y de qué manera le pueden apoyar, ¿sí? Y entonces, es importante que podamos tener un servicio empático. Dentro de las carreras de ciencias de la salud vemos que hay como una cosa que nos unen, que es que estamos centrados en el servicio. Sin embargo, cuando estamos dentro de el ejercicio, pues hay una tendencia a distanciarnos emocionalmente del paciente. Pues primero lo vamos a ver como formación, ¿no? Desde esta parte profesional en donde yo me tengo que alejar de alguna manera. Y entonces, que no me revuelva, ¿no? No me enfrasque, ¿no? Si estoy viendo una situación muy difícil, ahorita que hablaban de situaciones degenerativas, muchas veces cuando nos tocamos el corazón, ¿no? Y que decimos, ay, qué situación tan difícil, hay veces que en esta parte nosotros podemos perdernos, ¿no? Es importante tener un equilibrio desde la formación para dar una respuesta profesional. Sin embargo, es importante también vincularnos con el otro como ser humano, ¿no? En este ser profesional hay veces que nos perdemos y entonces cosificamos a los demás, ¿no? Y entonces es el paciente, es a lo mejor el expediente número tal, ¿no? Y entonces hay como una tendencia a despersonalizar al ser humano que tengo enfrente. Y entonces, en esta necesidad como de tener la distancia profesional y de protegerme, ¿no? Porque muchas veces vemos historias muy difíciles y entonces, pues no queremos sentirnos afectados, ¿no? Y entonces, pues también es un mecanismo de defensa que tenemos para que no nos duela demasiado y pues seguir funcionando, ¿no? Es importante que no me afecte de tal manera para que yo no pueda dar una respuesta profesional y asertiva. Sin embargo, como dicen, aquí les diría, lo cortés no quita lo profesional, ¿no? En este vínculo con mi paciente es importante que yo esté como bien atenta o atento a esas necesidades y que no me dé miedo el poder entender a mi paciente de manera completa. Y entonces, ¿cómo se daría la empatía en la consulta? La empatía es la capacidad de identificarse con alguien y comprender su situación personal y está relacionada con la escucha activa. Y entonces, si lo vemos, ¿cómo sería esta escucha activa? Si tú estás haciendo tu historia clínica, ¿no? En el momento en el que estás en el consultorio, los pequeños detalles son importantes, ¿no? Dentro de psicología sabemos que lo que es el lenguaje corporal es el porcentaje más alto, ¿no? Por el medio por el cual yo me voy a vincular con el otro. Y entonces, este lenguaje corporal implica que yo vea a mi paciente, implica, no sé, es muy común, ¿no? Que llegamos a la consulta y está el médico o está al que le vamos a consultar, ¿no? Y está en la computadora escribiendo, ¿no? Y entonces me pregunta, ¿cómo se llama, señora? Pues me llamo Rosa. Ah, muy bien, Rosa. Y entonces nada más voltea y inmediatamente se va a la computadora, ¿no? Estábamos como muy acelerados, ¿no? Queriendo anotar todo en la historia clínica y se nos olvida poner la atención a la persona, ¿no? Y entonces, la escucha activa implica que ponga atención a los detalles, ¿no?
a lo mejor ya me contó la historia y si yo le vuelvo a preguntar, ¿no? Aquello que ya me dijo, pues, ¿qué pensarían ustedes, no? De un médico, de un oftalmólogo, de un psicólogo, de un nutriólogo, ¿no? Que le acabas de decir algo y después te vuelve a preguntar lo mismo, ¿no? Pues parece que no me puso atención, ¿no? Y entonces es importante que esta escucha activa sea una escucha con todo su cuerpo, ¿no? Que es importante que si tú ya te sabes tu historia clínica, ya sabes qué es lo que contiene, no es necesario que estés en ese momento tecleando todo rapidísimo. Si tú le das 10 minutos entre paciente y paciente, llenas tu historia clínica, ¿no? Pero si en vez de estar tecleando en la computadora, volteas y le pones atención, y entonces le dices, si dices, no, esta información se me va a ir, pues tendrás tiempo, ¿no? Para poderla teclear. Pero sí es importante que cuando está hablando de cosas importantes, a lo mejor si es de un padecimiento degenerativo o si es de alguna situación importante, pues sí es algo que debes de tener muy en cuenta, ¿no? Y entonces, para esta escucha activa, se requiere de observar. Y observar, aquí te puse observar y escuchar. ¿Por qué es diferente esta parte? Cuando tú estás observando, te digo, es observar lo que te dice, hay que observar cómo te lo dice y hay que estar atento a cómo se está conduciendo. Puede haber un mismo discurso de un paciente, no se pueden ser dos pacientes que tienen a lo mejor el mismo diagnóstico, pero la manera en la como te lo dice y su contexto cambia la forma en la que se va a adaptar a la situación. Y entonces es importante que tú observes de manera completa a tu paciente, que escuches lo que te está diciendo, ¿no? Y entonces, algo muy importante, yo creo que sería de lo básico, el que te aprendas su nombre, ¿no? Y que sepas cómo le gusta que le digan, ¿no? Es algo bien importante, el nombre es lo más importante. Y entonces, que tú cuando lo vuelvas a ver, le digas, ¿cómo está, señor José? Un gusto en saludarlo. O ¿cómo está, ingeniero Ramiro? ¿No? De esa manera, él sabe que tú eres alguien atento a sus necesidades y entonces seguramente va a regresar, ¿no? No nada más es esta atención. Por un lado sería como la parte práctica, ¿no? Si tú das un buen servicio, es un paciente que va a estar constante, es un paciente que va a regresar, es un paciente que te va a referir con sus conocidos. Pero por el otro lado está la otra parte, que si tú lo observas, lo escuchas y le respondes de manera adecuada y congruente, va a haber algo que se te regresa a ti, ¿no? Tú obtienes, en el momento en el que estás atendiendo a tu paciente, obtienes pues la práctica, obtienes el ejercicio de aquello que tú estás realizando, que está resolviendo esto que te decía yo el día de ayer, esto que está resolviendo tu sentido de vida. Pero cuando tú ves que esto que tú hiciste con este paciente hace que su vida sea mejor, pues te va a regresar la satisfacción. Y entonces, en este ejercicio de la profesión, a lo mejor parece, no sé si tú, por ejemplo, estás atendiendo y atiendes a una persona cada media hora, si tú le das esta calidad en la consulta, en la empatía, te aseguro que pues tu consulta se va a llenar, te aseguro que tú vas a estar más contento con el ejercicio de lo que estás realizando. Y entonces esta pareciera como algo que implica mucha inversión, pero es una inversión que vale mucho la pena, ¿no? Y entonces observas su lenguaje corporal, observas el ambiente, ¿no?
No es lo mismo una persona con recursos suficientes, ¿no? Si tú le dices, pues es que se requiere el bastón y que arreglemos, no sé, hay que poner barandales en la casa o hay que hacer ciertas adecuaciones, pero sabes su contexto, eso es posible para esa persona. Es importante que observes su contexto en su casa, que observes en el contexto de la familia, cuál es el apoyo que tiene, cuál es la red de apoyo con la que cuenta, ¿no? Y entonces, no es lo mismo una señora, ¿no? Que a lo mejor tiene alguna situación de salud, de atención, que tiene a lo mejor 5 hijos, ¿no? Que pueden ser de apoyo y que pueden ser como esta red que le ayude a seguirse adaptando a una persona que esté totalmente sola, ¿no? Y entonces implica observar, sí, ahí en la consulta, pero atrás de la consulta. Cuando tú llenas la historia clínica, viene un montón de información que te puede dar este contexto. Por el otro lado sería escuchar, y escuchar sería, sí, también esto que te dice, cómo te lo dice, y que el contenido importante lo guardes en tu memoria, ¿sí? Contenido importante que te acabo yo de decir, que sería su nombre, que sería su situación a lo mejor familiar, son cosas que tú debes de guardar y entonces esto te va a dar como mayor cercanía con tu paciente y mayor capacidad para poder responder de manera congruente, ¿no? Digo, lo primero que le puede chocar a alguien es que le estés preguntando de manera constante su nombre o que le preguntes alguna cosa que ya te comentó en algún otro momento. Y entonces, estos serían como los 3 pasos, ¿no? Para la empatía. Me gustaría ahorita que me dijeras algún caso en particular en donde a ti te haya costado trabajo llevar a cabo como este tipo de cosas, ¿no? El vincularte con tu paciente. ¿Cuáles crees tú que sean las limitaciones o cuáles son las cosas que tú observas que pueden ser los obstáculos para que esto pueda llevarse a cabo en la consulta? Si gustan comentar. ¿Cuáles crees que sean las limitantes? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las cosas que te llevan a no poder hacer esto? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes encontrarían? Bueno, aquí puso María Fernanda, puso la confianza. Bueno, ahí no supe a qué parte se refería. Pero ¿cuáles creen ustedes que serían los obstáculos para que tú puedas tener un vínculo cercano así con tus pacientes? Dice por aquí Susana, dice, cuando el paciente va acompañado y su compañía lleva prisa. Ahí, ¿cómo le haríamos? Mi paciente es mi paciente. Quien le venga acompañando, es importante que pues sea no sé, si se trata de un niño, por ejemplo, ahí se pone un poquito más complicado porque, bueno, pues el que paga la consulta es el papá. Y entonces, sí es importante que mi atención se centre en mi paciente, ya sea niño, adolescente, adulto. Hay una tendencia de que cuando viene un adulto con un niño o con un adolescente, le hablamos directamente al adulto que le acompaña. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos minimizando al paciente. Es importante que el paciente sea el que yo me dirija de manera directa y entonces hay que explicarle, ¿no? Al que le está acompañando, si parece como que está con esta prisa, explicarle cuánto dura la consulta y qué es lo que vamos a realizar. Y entonces, para no tener esta interferencia, hay que tener una buena comunicación y decir exactamente cuáles son las cosas que se van a realizar y hay que informarle a esa acompañante
y pues que él pueda realizar los ajustes necesarios para que pueda estar bien en la consulta, ¿no? Pero sobre todo el que mi atención yo la dirija de manera directa al paciente que voy a atender. A él es el que le tengo que resolver todas sus preguntas, todas sus dudas. Si es una persona que está viviendo como alguna situación como estas que les platicaba progresiva, bueno, pues ellos no son especialistas, no saben qué es lo que va a pasar. Entonces hay que explicarles de manera como muy clara, paso a paso, qué es lo que va a pasar. Y entonces, al final, cuando yo le expliqué, pues hay que preguntarles si comprendió cuáles son las cosas que van a pasar y cuáles son las cosas que tendrá que realizar. Otra cosa que dice es que puede ser una persona demasiado tímida. Cuando hay personas que son como, hay personas que les preguntas y es así como de tirabuzón, ¿no? Respuestas muy cortas, muy breves, ¿no? No es necesario que te cuenten ahí su vida. Digo, la mayoría de las personas tienen como la tendencia a platicar mucho, pero las personas que son, que hablan muy, muy poquito, ¿qué podemos hacer? ¿Alguna broma? ¿Algún pequeño comentario, no? Hay algo que le llamamos en psicología hacer el rapport. Los primeros momentos de la consulta, pues puedes hablar así de, ay, ha habido mucho tráfico, ¿verdad? Ahorita que regresamos a las clases, ¿no? Y entonces puedes hacer comentarios que sean, pues, sin importancia, pero que de alguna manera aligeren, ¿no? Como el estrés que pueda tener la persona o que, pues, a lo mejor le da pena, ¿no? Estar en consulta. Entonces puedes hacer comentarios, pues del clima, ay, no, sí está haciendo, ya un frillecito, ¿no? Ya hay que cargar la chamarra, ¿no? Comentarios así como que aligeren el clima y eso los puedes hacer al inicio de la consulta. Llega tu paciente y es, ay, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo el tráfico? Ay, no, o sea, cosas, detallitos chiquitos al inicio. Si la persona durante la consulta está así como medio tensa o que sus respuestas son muy, muy breves, puedes hacer algún tipo de broma o comentario acerca de lo que te haya dicho, ¿no? Entonces, eso aligera la tensión y le da como cierta confianza, ¿no? Muy bien. Dice, Antonio dice, la comprensión, ahí, si me puedes ampliar como el comentario, no entendí bien a qué te referías. Bueno, pues ahorita a ver si nos dice Antonio a qué se refería con la comprensión, que es algo que tenemos que tener, sí, pero bueno, no sé si quieres ampliar el comentario. Bueno, entonces, eh, dice por aquí Karen Herrera, dice, una de las limitantes creo que el paciente no se sienta con confianza para decir todo lo que le sucede. Esto sucede con pacientes pediátricos y adultos mayores con frecuencia. ¿Cómo hacer para que el paciente se sienta en confianza? Esto que les decía, para que se sienta en confianza sería decirle, ¿sabes qué? Entiendo por la situación por la que estás pasando. Primero sería como esta parte, o decirle, pues sé que es una situación a lo mejor que es difícil. En este momento yo voy a estar para explicarte todas tus dudas. Te pido que si tienes alguna duda en el transcurso de esta consulta o si después llegas a tu casa y se te ocurre alguna duda, anótala por favor y la próxima vez que nos veamos yo te la resuelvo, ¿no? La propia, la apertura que tú vayas a tener, ¿no? El ser como una persona amistosa, el estar como en esta apertura en el momento del diálogo, de manera normal lo va dando, ¿no? Aquí también, pues, te hablaría como, ya no tanto desde la parte profesional, sino como en cualquier interacción, cualquier situación que tenga que ver con la cortesía, con la atención,
ya vendría de por sí, ¿no? Cuando tú llegas, no sé, por ejemplo, a algún lugar y alguien te dice buenos días y te da una sonrisa, ¿no? Ya con eso es algo que te cambia, ¿no? La experiencia, ¿no? Y entonces, ¿qué puede haber la apertura? El que te digo, tengas como estos comentarios como ligeros, el tener una sonrisa. Luego, ahorita que estamos con el cubrebocas, me decía por ahí una de las colaboradoras de aquí de la institución, me decía, es que aunque tengas el cubrebocas, se nota la sonrisa, ¿no? Y entonces una sonrisa, una atención, decir buenos días, eh, me da gusto verte el día de hoy, me da gusto saber que ya estás mejor, ¿no? Estas cosas que son detallitos, son detalles que hacen la diferencia, ¿no? Y entonces son detalles que podemos hacer. Y yo te preguntaría a ti, ¿cómo te gustaría a ti que te atendieran? ¿Cómo te gustaría que te recibiera tu médico? ¿No? El que pueda, el que simplemente llegue y a lo mejor, pues no te da la mano, ¿verdad? Pero que te dé un puñito y que te diga buenos días, ¿cómo estás? Te dé una sonrisa, desde ahí ya cambió la situación, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Así. En el caso de los pacientes pediátricos, pues los niños, ¿cuál es su quehacer? Su quehacer es jugar. Y entonces a eso se dedican ellos. Y entonces le puedes preguntar comentarios ligeros para ellos, es decirle, oye, ¿y cuál es tu caricatura favorita? ¿No? O, ¿cómo se llama tu mejor amigo? ¿No? Que puedas en esta interacción de la consulta entre pregunta y pregunta o entre esta revisión que estás haciendo, hacer pequeños comentarios, ¿no? Que el niño se pueda sentir contento, ¿no? Si tú atiendes niños, pues hay que tener por ahí los dulcecitos, ¿no? Tener la paletita para al final de la consulta, el niño que se portó bien le das pues su paletita, ¿no? Y en el caso de los pacientes que son geriátricos, los pacientes mayores tienen como más resistencia, ¿no? Bueno, no todos, ¿va? Pero tienen como mayor tendencia a no expresar tanto, ¿no? Y entonces, en el caso de los abuelitos, pues también, o sea, simplemente hablar, aunque luego hay como una tendencia a decir que ya luego son como niños, eso sería algo contrario. Esto es algo que debemos de no tener como la tentación a compararlos con los niños, ¿no? Como que ya no nos entienden claramente. Esto, pues es algo que puede tomar una persona mayor como una agresión, ¿no? El que tú le hables de manera condescendiente, más bien pregúntale acerca de sus logros. A un paciente geriátrico, pregúntale acerca de los logros de su vida o a qué se dedicaba o qué se dedica, ¿no? Y de qué manera sigue siendo productivo, ¿no? Y entonces, ahí sería pues darle su valor como ser humano del tamaño que sea, ¿no? El ser humano es valioso desde el momento de la concepción hasta que se muere, y entonces no podemos tratarlos a todos igual. Hay que estar atentos a cuáles son los procesos que está pasando y entonces de esa manera ir respondiendo. Muy bien. No sé si alguien más tenga algún comentario. ¿Cuáles son las cosas? Si me gustara, si me pudieran compartir de acuerdo al ejercicio que tengan ahorita, ¿cuál ha sido la intervención más complicada que les ha tocado? ¿Sí? En donde dijeron, híjole, con este paciente de verdad no supe o me costó mucho trabajo. ¿Cuál ha sido la dificultad más grande que han tenido cuando tiene que ver con la atención, cuando tiene que ver con la empatía o con el que me comprendiera algún tratamiento o que hiciera las indicaciones? ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que tú has tenido para tener una respuesta eficiente
un vínculo congruente con tu paciente y para poder entender. ¿Ha habido alguna situación que tú identifiques que pueda ser así como de dificultad para vincularte con el otro? Y bueno, pues ahorita que estábamos hablando de las etapas del desarrollo, los pacientes adolescentes también tienen, ahorita ustedes me preguntaban acerca de los adultos mayores y me preguntaban de los niños. Pero en el caso de los adolescentes vamos a tener una cierta dificultad porque, bueno, pues las características de rebeldía natural de la etapa del desarrollo hace que también no atiendan mucho las indicaciones. Y entonces, en esta etapa en particular, es importante también en la infancia, pero es muy particular que cuando tú tengas pacientes adolescentes, que sí hagas prioritario esto de atenderle a él de manera directa, ¿sí? Porque muchas veces el papá del adolescente tiende a querer hablar mucho, ¿no? En esta consulta y es el que tiene todas las preguntas y el adolescente se permanece callado. Para que tú puedas tener un buen tratamiento y que este paciente realmente haga lo que tiene que hacer, lo que sería la alianza de trabajo debe ser directamente con el adolescente, ¿no? Y entonces que tú le expliques a él directamente porque de esa manera él toma la responsabilidad de lo que le corresponde hacer, ¿no? Y entonces eso sería en particular con los adolescentes. Muy bien. Si no tienen algún otro comentario, bueno, pues le seguimos. Bueno, pues te voy a pedir ahorita que reflexiones un poquito. Yo el día de ayer te decía, hay algo que a mí me motivó, hay algo que a mí me hizo estudiar esta carrera y entonces yo quise resolver alguna cosa, ¿no? Y entonces, en este querer dar respuesta, ¿no? A esta necesidad en particular, pues nosotros nos vinculamos con una misión de servicio, pero nos vinculamos en el servicio a un ser integral, ¿no? Tú escogiste la optometría que se centra en la salud visual. Sin embargo, la salud visual es una parte, ¿no? De un ser integral. Y entonces, ahorita esta charla, sobre todo, tiene que ver con la reflexión de que, bueno, pues el ser humano está implicado en muchas variables, ¿no? Está implicado en una familia, está implicado en el trabajo que desempeña, cómo va a ir cambiando su situación de acuerdo al diagnóstico que le estás entregando, ¿no? Y entonces, cuando te llega este ser humano a tu consulta, es importante que no olvides la calidez, que no olvides que la calidad en el servicio está muy vinculada con la manera en la que lo haces. Yo te voy a preguntar cuántos optometristas habrá en Morelia, cuántos optometristas habrá en Michoacán, cuántos optometristas habrá en México, cuántos optometristas habrá, ¿no? En general. ¿Qué es lo que hace la diferencia, no? Ahorita si lo vemos por las distintas generaciones, ¿cuántos van saliendo año con año? ¿Y qué es lo que hace que uno tenga más éxito que el otro? ¿No? Esto es lo que va a hacer la diferencia, porque estás en el mismo salón, estás aprendiendo las mismas materias, tienes los mismos maestros, en el caso de que ya seas un profesional de la salud, pues hay muchos otros, ¿no? Que te acompañaron en tu generación y que a lo mejor tuvieron las mismas oportunidades, la misma experiencia. Sin embargo, lo que va a ser la distancia, lo que va a ser la diferencia entre una consulta y otra, sería el empeño que tú le pongas, la profesionalización que vayas teniendo, ¿no? El que te sigas actualizando, ¿no? En el conocimiento, pero también sería la parte humana, que sería algo que nos caracteriza a nosotros como UBAC, ¿no? Este humanismo, ¿no? Tener
la parte profesional, pero primero el sentido humano, ¿no? Y entonces la calidez y la calidad en el servicio van de la mano. Y entonces hasta ahí me gustaría que ustedes me comentaran algunas cosas o reflexiones que vengan acerca de este tema y cómo se vincula la psicología, ¿no? Con la salud visual, ¿no? La psicología la encontramos en todos lados y también lo que tiene que ver con la salud visual nos afecta a todos y a todas.